Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pérez con el tema Que lo imite. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hemos estado pasando durante toda estas semanas, analizando el libro de Efesios con una pregunta básica en nuestra mente. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué espera Dios de ti? ¿O qué espera Dios de mí? Permítanme transformar un poquito la pregunta y moverla para hacernos pensar un poquito más. Me gustaría hacerles la pregunta: ¿qué espero yo de mis hijos? ¿Es fácil? Probablemente ustedes me van a contestar, ¿verdad? Pues yo espero que a mi hijo se le cumpla su deseo de que le den un trabajo en la planta de Alemania, ¿sí? En la Volkswagen. O tal vez en la Nissan en Japón o la Honda en China. Así ya los voy a tener bastante lejos para que me dejen en paz. ¿Será? ¿Qué espero de mis hijos? Esa es una pregunta que va muy relacionado porque precisamente cuando nosotros pensamos o hacemos la pregunta ¿qué espera Dios de mí? Pues necesariamente caigo en el hecho. Yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre y tengo que hacerme la pregunta de qué es lo que Él espera de mí. Bueno, hemos visto ya varios temas a lo largo de estas semanas. Y hoy quiero seguir con la misma idea y llevarles a algo que quizá nos haga pensar y nos lleve a algo nuevo para nuestra vida en la semana. Y es esto. Si yo me hago la pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Y voy a la carta de los Efesios, al capítulo 5, los primeros versículos o los versículos son 1 hasta el 17, me voy a encontrar con esta respuesta muy simple. Dios espera que yo lo imite. ¿Les parece? Dios quiere que yo lo imite. Ahora, aparentemente la respuesta es muy simple, muy sencilla. ¿Pero han tratado ustedes de imitar a otra persona? A ver, vamos a hacer el ejercicio. A ver, imítenme. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Miren, cuando Pablo llega a este punto, y me llama mucho la atención y me enciende mucho el texto, porque me encuentro con ese Pablo que todavía trae dentro de sí esa enseñanza, esa tendencia farisaica que durante muchos años vivió. Ahora, no estoy diciendo farisaico en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, porque Pablo fue entrenado en la más grande y la más estricta de las disciplinas cristianas. Y por eso cuando entra la carta de los Efesios desde el capítulo 4, el apóstol San Pablo empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un montón de ordenanzas que están en su mente y que desea que nosotros abracemos y que las llevemos a cabo. Y esta es una de ellas. En el capítulo número 5, cuando nos hacemos nosotros la pregunta, Pablo nos lo contesta y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. ¿Se habían ustedes imaginado eso? Que tú y yo tengamos que imitar a Dios. Eso nos pone en un problema muy grande. En alguna ocasión les decía a los hermanos en la clase aquí en Escuela Dominical, ¿verdad?, que una de las ideas locas que hay en mi cabeza es precisamente contestar una pregunta: ¿qué haría yo si fuera Dios?
¿Te has hecho la pregunta? ¿Qué harías tú si fueras Dios? Bueno, Pablo nos dice eso. Sed pues imitadores de Dios. Ahora, lo curioso del asunto es que cuando llegamos al concepto de la imitación de Dios, miren, no se trata de lo que hacíamos ahorita, ¿verdad? ¿Podemos hacer esto? Dicen, ay, hermano, por favor, es domingo. En la tarde, pierde Guadalajara. ¿Será? Cuando hablamos de la imitación de Dios, fíjense, el apóstol San Pablo nos lleva a 3 paradigmas muy interesantes en el pasaje. El primero de ellos aparece precisamente en el versículo número 1. Si vamos a ser imitadores de Dios, la pregunta es ¿en qué o cómo? Y la primera respuesta que Pablo nos lanza está en el versículo 1, nos dice que debemos imitar a Dios como hijos amados. Y no solamente eso, sino que agrega en el versículo número 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué debemos imitar a Dios? Número 1, hermanos, en vivir una vida de amor. ¿Sí lo vemos? Lo curioso es que el apóstol Pablo nos pone 2 parámetros. El primero de ellos es que yo debo imitar a Dios en amor. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Yo debo actuar como verdadero hijo amado de Dios. Miren, nadie puede dar algo que no tenga. ¿Has experimentado el amor de Dios? ¿Puedes ver atrás en tu vida la manera en que Dios te amó y todo cuanto Dios ha hecho por ti? ¿Eres consciente de ese gran amor de Dios día tras día, momento tras momento? Mira, si es así, eres responsable de amar. Por si fuera poco, Pablo agrega otro parámetro, Cristo. Y es curioso que dice que debo de vivir, de andar en amor, de la misma manera que Cristo me amó. Y por si fuéramos un poquito tontos, Pablo agrega que el amor de Cristo lo manifestó entregándose por nosotros. Y no solamente entregándose por nosotros, sino que se entregó dándose como ofrenda por nosotros. Y no solamente dándose como ofrenda por nosotros, sino que ofreciéndose como sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué te parece? Hay que imitar a Dios, ¿no? Y hay que imitarlo, en primer lugar, dando amor, amándonos entre nosotros, con ese amor sacrificial, con ese amor que agrada a Dios, con ese amor que produce obra en el corazón del hombre y que lo lleva directamente a Dios. Lo curioso del asunto que observamos en el pasaje es que así como hay este mandamiento positivo, hay un mandamiento negativo también. Hay cosas que se oponen directamente al amor de Dios. En esta parte, sí, Pablo de veras como que saca todo eso que trae adentro y que ya quería explotar, ¿verdad? Porque empieza a decirnos desde el versículo 13 en adelante, pero... Eso me hizo recordar a un maestro del seminario, ¿verdad? Siempre que entraba a esta parte y decía, pero... 1. Fornicación, inmundicia, avaricia,
ni aún se nombre entre vosotros. Y lo curioso del asunto es que de aquí Pablo se lanza con una descripción de actividades, de conductas que van directamente opuestas al amor de Dios, directamente opuestas a lo que Dios quiere hacer por nosotros. Sigue diciendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, hay que vivir en amor, pero también hay que saber marcar nuestra línea. Si vamos a ser imitadores de Dios, debemos de saber que hay ciertas cosas que no pertenecen a nosotros. Y aunque la gente nos dice, a veces es que es cool por ahí echarte una que otra grosería cuando estás con los cuates, ¿verdad? ¿Sí? Aguas. Palabras deshonestas. Me llamó mucho la atención, me di tiempo para ir revisando nuevamente las definiciones de estas palabras, ¿verdad? Fornicación, inmoralidad, infidelidad. Es lo que significa. Luego dice inmundicia, corrupción, depravación. Ay, hermano, yo por ahí no voy, ¿verdad? No he llegado a eso todavía. Aguas. Avaricia. Lo sabemos, ¿verdad? No tenemos que definir más, ¿verdad? Palabras deshonestas, truhanerías, palabras deshonestas, dice que es una conducta obscena. Necedades, palabras tontas. Truhanerías, conversación grosera. Y dice Pablo, estas cosas no convienen. ¿Se fijaron? No convienen. ¿Por qué? Recuerden, estamos imitando a Dios ¿en qué? En nuestro amor. Yo no puedo decirle, oye tú, Dios te ama, ¿verdad? Cuidado. Esa es la primera área donde dice Pablo, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grande, la responsabilidad de imitar a Dios como hijos suyos que somos. Nosotros debemos imitar a Dios en la calidad de amor que Cristo nos mostró a nosotros. Y si tú has experimentado todo eso, dalo. Pero este no es el único elemento que Pablo nos señala. En los versículos 7 al 14, Pablo nos lleva ahora a un segundo elemento en donde nosotros debemos de imitar a Dios. Debemos imitar a Dios, ¿cómo? Como hijos de luz. Ya no solamente como hijos amados de Dios, sino también ahora como hijos de luz. Por ahí me va a decir alguien, ay hermano, ya me salvé. ¿Por qué? Porque mi mamá se llama Juana. No se llama Luz. Bueno, no se refiere a eso. El concepto de hijo de luz dentro de la Escritura es un concepto muy interesante porque habla de toda una relación que existe entre los dos elementos, entre yo y la luz. Es decir, la luz y yo estamos en una conexión directa. La luz me afecta a mí. Y yo produzco lo que la luz quiere que produzca. Yo no soy un foco fundido en donde la luz viene y se atora.
Yo soy un foco activo. La energía entra y yo ilumino todo. Eso es lo que Pablo quiere decirnos. Nosotros somos hijos de luz. No solamente soy hijo amado de Dios, sino que soy hijo de luz. Y la luz no es otra cosa más, ni otra persona más que Dios mismo, porque Él es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Así que fíjense, Pablo nos lleva por este camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aprender a imitar a Dios como hijo de luz. Ahora, este hecho de ser hijo de luz, pues obviamente tiene efectos trascendentales e importantes. ¿Por qué? Porque la luz tiene efectos muy importantes, muy grandes en medio de todo. Ustedes le han dicho varias veces a sus hijos, ¿verdad? Cuando están haciendo la tarea y los ven que están ahí metidos y... ¿Qué es lo que les dicen? Hijo, prende la luz. ¿Por qué lo ves, Malena? Prende la luz. ¿Por qué? Porque la luz te ilumina. La luz te permite ver, pero no solamente a ti. Cuando vas en la noche en tu auto, ¿qué haces? Prendes la luz. No solamente para ver, sino también para que te vean. La luz tiene la capacidad, hermanos, no solamente entonces de que yo pueda ver en dónde estoy parado, sino también que puede hacer que otras personas vean en dónde están parados. Por eso Pablo nos dice que nosotros debemos imitar a Dios. ¿Cómo? Siendo hijos de luz. Lo curioso es que nuevamente el apóstol San Pablo, ¿verdad?, empieza a describir todo esto. Dice en el versículo 7, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, entre paréntesis las que acaba de mencionar, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Se fijaron? Si yo soy hijo de luz, ¿qué va a pasar? Si yo permito serme luz, ser hijo de luz, ¿qué va a suceder? La gente va a ver en dónde está parado, hermano. La gente lo va a saber. Recuerdo una ocasión, en una plática, en una comida, ¿verdad? De pronto una persona empezó a hablar con mucha propiedad. Y le dicen, oye, ¿y tú por qué hablas así? Ah, no, pues está el pastor aquí enfrente. Hijos de luz. Tienes ese poder para hacer que las personas se den cuenta en dónde están paradas. Obviamente, Pablo dice, ahí está. Nosotros somos eso. Nuestra misma presencia debe reprender todas esas actividades que Pablo ha mencionado antes y que ni siquiera se deben mencionar en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vivamos como hijos de luz, evitando a quienes hacen la maldad. Vivamos como personas que ya hemos resucitado y a quienes la luz de Cristo alumbra. Vean por favor conmigo el versículo número 11. Pablo continúa diciendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dos paradigmas ahorita.
1, imitar a Dios en su amor. 2, imitar a Dios en la esencia misma de lo que Él es. Él es luz. Yo soy hijo de luz. Y la luz me ha transformado. La luz ha llegado a mí a través del sacrificio de Cristo. Y ahora yo soy luz en las manos de Dios. Hermanos, tenemos 2 elementos. ¿Qué les parece? Imitar a Dios. A ver, ¿podemos? Imítenme, a ver si es tan fácil. Algunos ni siquiera lo intentan. Ser imitadores de Dios, como hijos amados, como luz, hijos de luz. Pero hay un tercer paradigma que encuentro yo en las Escrituras, en este pasaje. Pablo lo dice en el versículo 15 hasta el 17, donde terminamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debo imitar a Dios? Tercer elemento es imitar a Dios viviendo como una persona sabia. Qué difícil es esto, hermanos, ¿verdad? Por ahí hay un libro que yo le hago leer a mis alumnos en la universidad. Tiene un título medio interesante. Y si algún día lo encuentran por allá y lo quieren leer, léanlo, hermanos. Se llama ¿Por qué la gente inteligente actúa con estupidez? Es fabuloso el libro, ¿eh? Es fabuloso. Ahora, ¿qué significa esto? Ser inteligente, hermanos, es poner todas nuestras capacidades cognitivas en la búsqueda, en el análisis de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. No significa que yo salto y decido por gusto. ¡Ay, este coche me gusta, lo voy a comprar! ¡Boom! Y a los meses empiezan a llegar las deudas. Eso no es andar con sabiduría. Pablo aquí es muy claro. Mirad pues con diligencia, o sea, con entendimiento, con constancia, cómo es que debemos nosotros actuar. Bueno, pues debemos actuar con sabiduría. Me gusta mucho el pasaje porque precisamente ese término de sabiduría, de diligencia, significa precisión. Yo debo de actuar con precisión, analizar con precisión, con exactitud lo que yo estoy haciendo. ¿Hará Dios esto? A mí me encanta cuando voy al libro de Génesis, yo creo que lo han leído, ¿verdad? Capítulo 1. Y fue el día primero, y vio Dios que era bueno. Y el versículo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué nos señala eso? Nos señala esa capacidad que Dios tiene. Nos señala ese hecho que Dios practica de valorar, de analizar todo cuanto Él hace. Obviamente, Dios saca paloma. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Evaluamos lo que hacemos? ¿No es cierto que nosotros somos ese raro animal que nos tropezamos siempre con la misma piedra?
¿Por qué? Pablo nos lo dice aquí. No andamos diligentemente como sabios. ¿Cómo me encantaría ver a Dios, ¿verdad? El día que yo llegue a su presencia, cómo anhelo ese día, de veras, ¿verdad? Y que Dios diga, a ver, vamos a ver, David, 22 de julio, ese día viniste a la luz, palomita. Venías así, chillón, palomita. Pero esos ojazos, palomita, me los volé, ¿verdad? Ay, esa inteligencia, bueno, ay, también pasa. Pero después llegaste a los pies de Cristo y todo se transformó y se hizo perfecto, palomita. Sí. Y dice Dios, me volé la barda contigo. Hermanos, ¿evaluamos nosotros lo que estamos haciendo? ¿Evaluamos nuestra vida? Y Pablo por eso inmediatamente nos lleva a un elemento que es sumamente interesante, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Eres inteligente? Dime en qué se te va tu tiempo. Ay, ahorita que dije eso me acordé que tengo que revisar tareas precisamente de esto de la universidad. 22 tareas en donde los chicos me tienen que reportar hora por hora qué hicieron en una semana completa. A qué hora se acostaron a dormir, a qué hora se levantaron, a qué hora salieron a comer, a qué hora regresaron. 24 horas, 7 días de la semana, hora por hora, y me las tengo que chutar. ¿Saben que hay ocasiones que ni siquiera sabemos en qué se nos va el tiempo? ¿Qué nos falta? Sabiduría. Sabiduría. Pablo dice, vamos a imitar a Dios, pero no solamente en esa actitud apapachadora de que, ay, cómo te amo, ¿verdad? Sí, Dios va a hacer por ti, mira cuánto necesitas, aquí tienes. No es nada más eso, ¿sí? Es también ese elemento de saber vivir para Dios como hijo de luz, sabiendo discernir lo que es bueno de lo que es malo, sabiendo entender lo que es mejor de lo bueno y lo que es peor de lo malo. Pero también tiene que ver con el hecho de que yo debo de aprender a ser sabio, a tomar decisiones correctas, con entendimiento, evaluando lo que yo estoy haciendo para no volver a caer en los mismos errores. ¿Vamos bien? ¿Creen que nos queda el saco grande? Me van a decir, bueno, es que Pablo era fariseo. Hermano, no te apures, nosotros somos bíblicos. Pero la responsabilidad ahí queda. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Vienen conmigo? ¿Qué espera Dios de mí? Que lo imitemos. Como hijos amados, como hijos de luz y como sabios. Ahora, sé que ya están diciendo, pastor, párele. Voy a pararle. Si esta es la responsabilidad que tenemos y esto es lo que Dios espera de mí, permítanme decirles esto. Amor implica conocer y analizar nuestras intenciones. Por consecuencia, mi amado, si tú vas a ser imitador de Dios, atrévete de una vez a amar como Dios y Cristo lo hicieron. ¿Sí? Atrévete a hacerlo.
porque eso es lo que Dios espera de ti. En segundo lugar, si ser imitador de Dios implica andar en la luz, como Él es luz, entonces, hermano, atrévete de una vez a conocer cómo piensa Dios y cómo piensa Cristo, y a tomar decisiones en base a ese conocimiento que tenemos de Él. Y en tercer lugar, si vamos a ser imitadores de Dios y debemos andar en sabiduría como hijos sabios, esto implica que nosotros tenemos que aprender a aplicar la sabiduría de Dios en cada decisión de nuestra vida. Por eso yo te animo para que te atrevas también a partir de hoy a aplicar en tu vida lo que la palabra de Dios te dice. ¿Les parece? ¿Qué espera Dios de ti? Que seas un imitador de Dios. ¿De acuerdo? ¿Oramos? Padre bendito, muchas gracias te damos porque nos pones este reto tan grande en nuestra vida. Tú no lo hubieras hecho, Señor, si supieras que no podemos. Pero cuando analizas nuestra vida, cuando analizas, Padre, todo lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros, te das cuenta, Señor, de que todo lo has hecho perfecto. Y llegas a la conclusión, Señor, de que sí es posible hacer que nosotros seamos imitadores tuyos. Padre, ayúdanos este día. Dirígenos en esta hora para aprender a imitarte en amor, imitarte, Señor, como hijos de luz, e imitarte, Señor, como hijos sabios. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.